Bien, hemos titulado la enseñanza de esta noche, Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, basado en el texto que está en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos de nosotros sabemos de memoria este texto bíblico, o quizás lo hemos escuchado muchas veces. Y cuando escuchamos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, quizás pensamos que es algo normal, que pensamos o nos parece algo normal. Pero, y tal vez, porque creemos que es algo normal, tal vez no le damos la importancia que esto tiene en nuestra vida. Pero la realidad es que poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios es algo sencillamente extraordinario. Yo quiero que usted lo sepa. Acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios es algo extraordinario. En realidad es una gran bendición que muchos de nosotros no comprendemos. Y como no la comprendemos, entonces por esta razón no somos agradecidos por tener tan grande privilegio. Vamos a mirar lo que nos enseña la Escritura sobre acercarnos a Dios. Cuando comprendemos esto, entonces seguramente vamos a valorar y vamos a entender lo que significa entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo no podía acercarse a Dios. Tenía que mantenerse lejos de Dios. Y eso nos lo muestra la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso del 1 al 3. Dice así la Escritura. Acompáñeme leyéndolo allí. Le va a aparecer en la pantalla. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Mira lo que dice. Y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Podemos darnos cuenta en el texto bíblico que el pueblo tenía que mantenerse lejos. No podían estar en ese tiempo cerca de la presencia del Señor. El Señor solo se lo permitió a Moisés. En el Antiguo Testamento también podemos ver que solamente el sumo sacerdote y los levitas podían entrar al tabernáculo de reunión. Solamente ellos. Y tenían que entrar limpios y puros, porque si no podían morir en el intento. Eso dice la Escritura en el texto de Éxodo capítulo 30, verso 18 al 21. Dice así la Escritura. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por las generaciones. Entonces muestra claramente que ellos tenían que tener unas prácticas para
no morir en el intento de entrar al tabernáculo de reunión. Es decir, no se podía estar cerca de la presencia del Dios Todopoderoso. Tenía que tener o cumplir unos requisitos. En el Nuevo Testamento, en la carta que se envió a los hebreos, la Biblia nos enseña el por qué ninguno de nosotros podría entrar y acercarse a la presencia del Dios vivo. En Hebreos capítulo 9, versos 6 al 8, dice así. Sé que estoy leyendo unos textos, pero es importante para poder comprender lo que hoy vamos a aprender de acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Dice Hebreos 9, capítulo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, donde estaba el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, es decir, que tenía que haber un sacrificio, un cordero para quitar el pecado. Dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso lo tenía que ofrecer el sacerdote por sus pecados y por los del pueblo. Entonces sigue diciendo el texto bíblico, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El texto nos deja ver que el camino al lugar santísimo era algo muy restringido. Solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez al año, y con la expectativa de que podía perder la vida. Solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no se había manifestado, pero estaba profetizado. Ahora la pregunta es, ¿por qué ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? ¿Por qué ahora tenemos ese privilegio? Bien, respondámoslos con 3 puntos importantes. Primero, ¿por qué ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? Porque el camino al lugar santísimo ya fue manifestado. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Dice así la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, mire lo que dice el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por ese cordero que quitó el pecado del mundo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El lugar santísimo estaba totalmente restringido. En el templo había un velo grueso que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Pero ese velo, dice la Escritura, cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba abajo. Pero esto tiene una simbología, esto estaba indicando algo, que cuando este velo se rasgó de arriba abajo, cuando Cristo finalmente murió en la cruz, esto nos estaba indicando que ese camino fue abierto, y que ya no solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Ahora Jesús estaba abriendo el camino para entrar al lugar santísimo a través
de Él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el verso 50-51 nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y ahí murió. Y aquí, dice el texto bíblico, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús entregó el Espíritu y dijo: hecho está, la obra estaba cumplida, cuando la obra se cumple, el velo se rasga. Y no se rasga de abajo hacia arriba como si un ser humano lo hubiese abierto. Se rasga de arriba hacia abajo, entendiendo que el mismo Dios estaba abriendo el velo para que nosotros, a través de Jesús, pudiéramos entrar al lugar santísimo, a ese lugar que era solo restringido para el sacerdote una vez al año, pero ahora a través de Jesús podemos entrar cuantas veces nosotros lo deseamos. Quizás podríamos pensar que Cristo hizo un nuevo camino para que tuviéramos acceso al lugar santísimo o para tener acceso a la gracia de Dios. Pero esto no es así. Cristo no hizo un camino. Yo quiero que entendamos esto. Cristo no hizo un camino. Cristo es el camino. Es el camino. Es a través de Él que podemos entrar al lugar santísimo. Es a través de Él. Él dijo cuando caminó sobre la tierra, Él dijo claramente: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por mí. Nosotros hoy podemos entrar al lugar santísimo a través, por medio de Jesús. Es un privilegio que a Jesús le costó su sangre. Es un privilegio que hoy tenemos por creer en Jesucristo, por tenerlo en nuestros corazones. Así que si tenemos este tan grande privilegio, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia todos los días de nuestra vida, y si es posible varias veces al día. Porque es un privilegio que solamente tenemos los que hemos nacido y vivimos en este tiempo. En el tiempo en que Jesús abrió a través de su vida el lugar santísimo para nosotros. Qué tan importante es entender esto, para que usted comprenda ahora más profundamente las palabras de Jesús cuando Él dijo: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Porque cuando tú cierras esa puerta y oras al Padre a través de tu fe en Jesucristo, a través de Jesús puedes llegar al Padre. Él es el camino, el que te conduce a la misma presencia del Padre. Pero es por su sacrificio, es por su sangre, es porque Él abrió ese velo para ti y para mí. Qué tan importante es entender esto, para que valoremos cada momento cuando doblamos nuestras rodillas y le decimos: Abba Padre, papito lindo. Cuando decimos eso es porque Jesús lo hizo. Por eso Él dijo: hecho está, cuando estaba por entregar su Espíritu. Bien, ¿por qué ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Segundo punto: porque ya hemos sido limpiados y purificados por completo por medio de su palabra y del Espíritu Santo que está en nosotros. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Dice así la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ahí estaba el apóstol Pablo hablando acerca del homosexualismo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escucha lo que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo porque está en mayúscula, y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra es clara. Él nos dice que Él nos ha lavado y santificado a través del Espíritu Santo. Mire, un cirujano para hacer una operación se lava las manos y los antebrazos alrededor de unos 10 a 12 minutos. Usted se podría pensar, ¿cuánto tendríamos que hacerlo nosotros para poder entrar a la presencia de Dios? Algunos se preguntarán en este punto, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo si en nuestra vida hay pecados, injusticia y maldad? Bien, hay una respuesta clara para esto. Desde el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que Él se convirtió en el Señor y amo de nuestra vida como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y dice la Escritura que el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica, que el Espíritu Santo nos santifica por completo. Entonces podemos entender que la sangre de Jesús nos quita el pecado, y el Espíritu Santo empieza en nosotros un proceso de santificación continuo, porque Él nos lleva al perfeccionamiento. Pero es un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por la misericordia de Dios y por la obra de Jesús podemos entrar al trono de la gracia, porque estamos en ese proceso, porque estamos dejándonos moldear por la persona del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos conoce. Conoce lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cuando lo ignoramos, cuando pecamos deliberadamente. Él nos conoce. Y Él en su sabiduría trata con nosotros para moldearnos y llevarnos a hacer la voluntad del Padre. Y yo le digo, ese no es un trabajo fácil, porque muchos de nosotros somos tercos, obstinados, porque muchos de nosotros resistimos al Espíritu Santo, porque no le damos libertad en nuestra vida para moldearnos, sino que muchas veces nos hacemos los difíciles y no queremos dejar un mal hábito o dejar un pecado. Por eso yo te invito esta noche a que le des libertad al Espíritu Santo en tu vida y te dejes moldear como Él quiere hacerlo. Porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros. El Espíritu Santo nos moldea de tal manera que nos hace cada vez más parecidos a Jesucristo, más parecidos al Hijo unigénito del Padre. Entonces, la invitación es: déjate moldear, deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida, porque de su misión es santificarte. Su misión es nuestra santificación. Muy bien, respondamos el tercer punto a esta pregunta: ¿por qué ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? Bien, podemos hacerlo, lo que dice el texto bíblico. Lo que dice el tercer punto, dice: porque nuestro Dios nos ha dado un nuevo corazón. Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, y por esa razón podemos entrar esta vez al lugar santísimo.
Leamos el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice así la escritura. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si aplicamos esto en este tiempo, estas dos cosas las vivimos en nuestra vida, las experimentamos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El Señor nos hace nacer de nuevo, nos da un espíritu nuevo y nos da un nuevo corazón, un corazón sensible a su palabra, a sus ordenanzas, sensible a Él. Y eso lo podemos notar desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo en nuestra vida. En el texto de Salmos, capítulo 24, dice que ¿quién entrará a su lugar santo? Y dice el texto bíblico, el limpio de manos y puro de corazón. Entonces el texto bíblico trae una condición y dice el puro de corazón. Y esa condición nos hacía imposible a nosotros entrar al lugar santísimo, porque no teníamos el corazón puro, teníamos el corazón lleno de pecado, de odios, de amarguras, de rencores, de resentimientos, de codicia y muchas otras cosas más que desagradan al Señor. Pero desde el momento en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, desde ese momento Él nos dio un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón que tiende a hacer la voluntad del Padre, que tiende a agradar a Dios. Ese nuevo corazón busca alimentarse de la palabra del Señor. Bien, el Señor hoy nos permite, a través de su obra en la cruz, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Si hoy estás viviendo tiempos difíciles en tu vida, si hoy estás viviendo tiempos de enfermedad, de escasez, de dolor, de soledad, o estás solamente teniendo tiempos de agradecimiento para con Dios por todas las cosas que ha hecho contigo, cualquiera que sea tu razón o nuestra razón, la invitación esta noche es acerquémonos confiadamente y con fe al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos porque nuestro Padre Celestial nos está esperando. Él nos está esperando. El libro de Hebreos capítulo 10 verso 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La invitación esta noche es acercarte al lugar donde vas a recibir gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate adorando a Dios. Acércate orando. Acércate agradeciéndole. Acércate pidiendo. Acércate arrepentido si has caído en un pecado. Acércate dándole la gloria a Dios. Acércate confesando su grandeza. Acércate al trono de la gracia. El deseo de Dios es que entiendas que esta obra tan grande de Jesús tenemos que disfrutarla. Usted tiene que entender que antes el sacerdote entraba a ese lugar y podía morir en el intento, pero hoy a través de Jesucristo, por medio de Cristo, podemos entrar confiadamente. Podemos entrar confiadamente y vamos a recibir de parte del Padre misericordia y vamos a tener su gracia para cuando estemos en dificultades recibir el oportuno socorro. Que no se acaben los días sin antes acercarte o acercarnos al trono de la gracia. Disfrutemos este privilegio que hoy tenemos por ese sacrificio de Jesús, por derramar toda su sangre para rasgar el velo y darnos la oportunidad de tener las más grandes experiencias espirituales en el lugar santísimo.
donde se manifiesta la presencia del Padre. Nunca jamás pienses que Dios, el Padre Celestial, te va a rechazar. Nunca jamás lo pienses. Nunca jamás pienses que Dios te va a rechazar por tu pecado. No, acércate confiadamente con un corazón arrepentido y pide perdón en el nombre de Jesús. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si estás hoy angustiado, si estás hoy preocupado, si vives en un estrés constante, yo te digo, amado hermano y amigo, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios y lleva allí tu petición al Dios del cielo. Y yo te aseguro que el Dios del cielo es un Dios bueno que va a oír tu petición y va a extender tu mano para ayudarte. Si hoy estás metido en problemas, si hoy los problemas te están agobiando, el Señor te dice, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios y pide al Señor su oportuno rescate. Señor, sácame de este problema, rescátame de este problema, de esta situación. Dios en esta noche te está diciendo que este texto bíblico que tal vez por muchos años lo llevas aprendido en tu memoria, que hoy entiendas que esto que Jesús ha hecho es algo grande, es un privilegio que tenemos que valorar. ¿Y cómo muestra su valor? Acercándote, estando junto al Señor. Y estoy seguro que cada vez que entres allí, vas siendo transformado. Cada vez que entres a ese momento de gloria, cada vez que entres a ese momento extraordinario en su presencia, en la gloria de Dios, vas siendo transformado. Porque la palabra dice que somos transformados de gloria en gloria hasta parecernos a Jesús. Entonces, la invitación esta noche es a que no te olvides de lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y aprovechemos este tiempo, que solamente lo vivimos los que nacimos desde Jesús hacia acá. Los que nacieron antes de Jesús, antes de Cristo, no tuvieron esa oportunidad. Estamos hablando bíblicamente alrededor de unos 4,000 años que todas esas personas no tuvieron esa oportunidad. Pero los que hemos nacido hace 2,000 años hacia acá, tenemos este extraordinario privilegio y que debemos aceptarlo y disfrutarlo, porque es maravilloso. Resumamos entonces, ¿por qué ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? Primero, porque el camino al lugar santísimo ya fue manifestado. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, porque ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque ya hemos sido limpiados y purificados por completo por medio de su palabra y del Espíritu Santo que está en nosotros. Y tercero, porque nuestro Dios nos ha dado un corazón nuevo o un nuevo corazón. Si el Señor ha hablado a tu vida esta noche y llevas tiempo que no te acercas al lugar santísimo, que llevas tiempo que no te acercas al trono de la gracia, este es el momento de volver a ese lugar donde todo ser humano debería llegar, a través del sacrificio de creer en Jesús, porque es un sacrificio para todo aquel que cree en el unigénito Hijo del Padre. Yo te invito a que oremos al Señor y acerquémonos al trono de la gracia. Querido Señor, querido Padre, gracias, muchas gracias. Te amamos mucho, Señor. Gracias por rasgar el velo. Gracias por cumplir tu obra completa. Gracias por derramar tu sangre completica en la cruz del Calvario. Gracias por morir
en la cruz. Porque ese sacrificio rasgó el velo. Porque ese sacrificio rasgó el velo del templo, iniciando un tiempo en el que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Padre, al lugar santísimo, y poder hablarle al Padre al oído, y sin sufrir la muerte como podían sufrirlo los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hoy podemos entrar confiadamente gracias a ti, y te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque allí sentimos el descanso de nuestra alma y de nuestro espíritu. Gracias porque allí somos sanados, somos liberados, somos restaurados, somos fortalecidos. Nos son dadas nuevas fuerzas en el lugar santísimo. Gracias, mi Señor. Gracias porque es por medio de ti que podemos entrar a ese lugar donde se manifiesta la gloria del Padre. Gracias, Señor, porque es solamente a través de ti que podemos hacerlo. Gracias porque a través del Espíritu Santo estás haciendo un proceso de santificación y limpieza en nosotros. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que no hemos permitido al Espíritu Santo que actúe en nosotros, por todas las veces que le hemos resistido cuando Él ha querido transformar nuestras palabras en palabras que edifican y no en palabras que maldicen. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos actuado con incredulidad. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos usado nuestra boca para maldecir, para herir, para golpear, que hemos hecho pecado, que hemos actuado con pecado y con maldad, que hemos tenido pensamientos inapropiados, cuando el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha dicho que no lo hagamos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias porque hoy recibimos tu perdón. Gracias porque es una obra maravillosa que Él está haciendo en nosotros. Precioso Espíritu Santo, gracias por tenernos paciencia. Gracias por no tirar la toalla con nosotros. Hoy te decimos de todo corazón, tienes libertad para moldearnos como quieras. Haznos como tú quieres, porque sabemos que tu obra es la santificación de nosotros. Señor Jesús, querido Padre, te amamos y te exaltamos en esta noche. Gracias por poner en nosotros un nuevo corazón, un corazón que puede perdonar, un corazón sensible a tu voz, a tus palabras. Gracias por poner en nosotros un corazón y un espíritu nuevo. Gracias, Señor. Gracias por este tan grande privilegio de poder acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Gracias porque a través de Jesús, es a través de Él es el camino que nos lleva a ti, Padre. Gracias porque tú eres la puerta, mi Señor. Gracias para entrar a ese lugar santísimo. Hoy te damos gracias, mi Señor, porque lo que antes era imposible o era restringido para nosotros, lo que era peligroso, podríamos morir, hoy lo podemos hacer confiadamente. Lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Solamente tenemos que desearlo, tenemos que adorarte para entrar allí y exaltar tu nombre con alegría. Gracias, mi Señor, porque este privilegio solamente lo das tú. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Jesús. Yo espero que ahí en tu casa tú le digas al Señor gracias. Y si nunca has estado en el lugar secreto, dile: Señor, yo quiero estar allí en el lugar secreto y entrar por medio de ti al lugar santísimo. Yo quiero acercarme confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero experimentar, sentirte, Señor, sentirte, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú lo dices con sinceridad y con fe, estoy convencido de que esto será una realidad en tu vida. Mi Señor, te damos gracias por esta noche y por esta palabra, por edificar nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a las personas en sus hogares y que hoy abran su boca
oren, pidan, agradezcan, clamen, rueguen, porque el privilegio que tenemos es grande de poder entrar en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que todos en sus casas sigan teniendo una semana exitosa y que no descuiden nunca su relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra